Él era solo un chofer de 55 años, con uniforme desgastado y manos callosas. Pero cuando el multimillonario más arrogante de Madrid descubrió quién era realmente, su mundo se desplomó para siempre. «30 minutos tarde otra vez, Ramón», gritó Alejandro Vega mientras se acomodaba en el asiento trasero del Mercedes blindado. «Te pago 1.200 euros al mes y no puedes ni llegar puntual». Ramón Herrera ajustó el espejo retrovisor sin voltear. Sus ojos grises reflejaban una calma que irritaba aún más a su patrón. Disculpe, señor Vega. El tráfico en Gran Vía estaba imposible. «¿Tráfico?». Alejandro rió con amargura. «En mis tiempos, cuando tenía tu edad, ya había construido mi primer edificio. Pero claro, tú solo sabes manejar. Algunos nacimos para liderar y otros para servir». Era lunes por la mañana y Alejandro Vega, CEO de Vega Construcciones, la empresa más poderosa del sector inmobiliario español, se dirigía a una reunión que podría cambiar su vida. A los 42 años, había amasado una fortuna de 500 millones de euros construyendo rascacielos por toda Europa. Su arrogancia era legendaria en Madrid, pero su éxito era innegable. Ramón condujo en silencio por las calles de la capital. Llevaba 3 años trabajando para Vega, 3 años de insultos diarios, de humillaciones constantes. Cada mañana era lo mismo. Alejandro lo trataba como si fuera invisible. Hablaba por teléfono discutiendo millones, mientras él era solo el fantasma que manejaba. «Ramón, para en el café de siempre. Necesito un cortado antes de la reunión». El Mercedes se detuvo frente a Café Central, un lugar elegante en el distrito financiero. Ramón bajó para abrirle la puerta a su patrón, como hacía todos los días. «10 minutos. Si no estoy afuera, toca la bocina. Y por Dios, lava este carro. Parece que trabajas para un pordiosero». Mientras Alejandro entraba al café, Ramón observó su reflejo en el cristal del auto. Cabello canoso, arrugas profundas, uniforme azul que ya había conocido mejores días. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo un hombre que una vez había tenido tanto, había caído tan bajo? Dentro del café, Alejandro se encontró con Ricardo Mendoza, su socio y mejor amigo desde la universidad. «Alejandro, llegaste tarde. Otra vez. Mi chofer es un inútil. Tengo que cambiar de personal». Ricardo observó por la ventana a Ramón, que limpiaba el parabrisas del Mercedes con movimientos precisos, casi rituales. «Ese señor mayor parece buen hombre». «¿Buen hombre?». Alejandro casi escupió el café. «Ricardo, ese tipo de gente solo existe para servir a los que realmente importamos. Es lo natural. Él maneja, yo construyo imperios». «Alejandro, a veces eres demasiado duro». «¿Duro? Soy realista. Cada persona tiene su lugar en el mundo. El mío es en la cima». Lo que Alejandro no sabía era que Ramón podía escuchar cada palabra desde afuera. Las ventanas del café no estaban completamente cerradas, y la conversación llegaba clara hasta la calle. Ramón apretó el trapo de limpieza entre sus manos, pero su expresión no cambió. Cuando Alejandro salió, Ramón le abrió la puerta sin decir palabra. «Al edificio Castellana. Tengo la reunión más importante del año». Durante el trayecto, Alejandro recibió una llamada que cambiaría todo. «¿Cómo que suspendieron la reunión? Llevo 6 meses preparando esta propuesta». La voz al otro lado del teléfono sonaba nerviosa. «Señor Vega, han surgido algunas complicaciones. El Consorcio Europeo de Inversiones ha decidido revisar todos los contratos. Algo sobre irregularidades en documentos anteriores». Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. Esa reunión representaba un contrato de 200 millones de euros, el más grande de su carrera. ¿Qué tipo de irregularidades? No lo sabemos exactamente. Solo dijeron que necesitan verificar algunos antecedentes antes de proceder. Ramón observó por el retrovisor cómo el rostro de su patrón palidecía.
En 3 años manejando para él, nunca lo había visto tan alterado. «Ramón, change of plans. Llévame a casa. Necesito revisar algunos documentos». El Mercedes se dirigió hacia la mansión de Alejandro en Las Rozas, una propiedad de 10 millones de euros con jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Durante el viaje, Alejandro hizo llamada tras llamada, tratando de entender qué había salido mal. Al llegar a la mansión, Alejandro salió del auto sin siquiera mirar a Ramón. «Espera aquí. Puede que necesite ir a la oficina más tarde». Ramón se quedó en el auto, observando la casa donde había trabajado tantos días. Conocía cada rincón de esa propiedad, cada habitación donde había esperado mientras Alejandro manejaba sus negocios, pero nunca había sido invitado a pasar más allá del vestíbulo. 1 hora después, Alejandro salió de la casa con una expresión de pánico que Ramón nunca había visto. «Al despacho de abogados, rápido». Durante el trayecto, Alejandro recibió más llamadas, cada una peor que la anterior. «Señor Vega, el banco está revisando los préstamos. Los socios minoritarios quieren una junta extraordinaria. La prensa financiera está haciendo preguntas». Ramón mantuvo los ojos en la carretera, pero cada fibra de su ser estaba atenta a lo que escuchaba. Algo grande estaba pasando, algo que podría destruir el imperio de arrogancia que Alejandro había construido. En el despacho de abogados, Alejandro se reunió con su equipo legal durante 3 horas. Cuando salió, parecía haber envejecido años en una tarde. «A casa, Ramón. Y conduce despacio». Era la primera vez en 3 años que Alejandro le pedía manejar despacio. Ramón lo observó por el retrovisor. Su patrón tenía la cabeza entre las manos, derrotado. «Señor Vega», dijo Ramón suavemente, «¿está todo bien?» Alejandro levantó la vista, sorprendido. En 3 años, su chofer nunca había iniciado una conversación. «¿Por qué preguntas?» «Porque se ve preocupado». Por un momento, Alejandro consideró abrirse con alguien, incluso con su chofer, pero su orgullo pudo más. «Mi vida privada no es tu asunto, Ramón. Tú solo maneja». Ramón asintió en silencio, pero algo en sus ojos cambió, una chispa de algo que Alejandro no pudo identificar. Cuando llegaron a la mansión, Alejandro se dirigió hacia la puerta sin despedirse, como siempre, pero esta vez se detuvo. «Ramón». «Sí, señor. ¿Tú crees que las personas pueden cambiar?» La pregunta era tan inesperada que Ramón tardó un momento en responder. «Creo que las personas cambian cuando no les queda otra opción, señor Vega». Alejandro lo observó con curiosidad. Había algo en la voz de su chofer, una sabiduría que nunca había notado antes. «Nos vemos mañana, Ramón». Por primera vez en 3 años, Alejandro se despidió de él. Esa noche, mientras Alejandro revisaba documentos en su estudio, no podía quitarse de la cabeza las palabras de su chofer. Las personas cambian cuando no les queda otra opción. ¿Y si no le quedaba otra opción? ¿Y si todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse? Al día siguiente, las noticias fueron devastadoras. El periódico económico más importante de España titulaba «Irregularidades en Vega Construcciones. Investigan posible fraude de 50 millones». Alejandro leyó el artículo con horror. Alguien había filtrado información sobre contratos anteriores, sobre documentos que él creía enterrados para siempre. La investigación se remontaba 10 años atrás, a los inicios de su imperio. Ramón llegó puntual, como siempre, pero esta vez encontró a Alejandro esperándolo en la puerta, ya no en el asiento trasero. «Buenos días, señor Vega», dijo Ramón, observando las ojeras profundas en el rostro de su patrón. «Ramón, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto conmigo». Era la primera vez que Alejandro le hablaba como a un ser humano. «¿En qué puedo ayudarlo? ¿Tú has visto algo extraño en mis reuniones? ¿Algo que pudiera ser comprometedor?»
Ramón lo observó durante unos segundos antes de responder. Señor Vega, en 3 años he visto muchas cosas. He oído muchas conversaciones, pero jamás he traicionado la confianza de nadie. Eso significa que sí has visto cosas. Significa que soy leal a las personas que me dan trabajo, sin importar quiénes sean. Alejandro sintió un escalofrío. Había algo en las palabras de Ramón que le decía que su chofer sabía mucho más de lo que aparentaba. Esa mañana se dirigieron al edificio de Vega Construcciones, donde los esperaba una multitud de periodistas y los primeros investigadores del caso. Señor Vega, ¿es cierto que falsificó documentos en el proyecto Torres Gemelas? ¿Puede confirmar las acusaciones de soborno a funcionarios públicos? ¿Cómo responde a las víctimas de los apartamentos defectuosos en Valencia? Alejandro se abrió paso entre la multitud sin responder, pero cada pregunta era como una puñalada. Proyectos que creía seguros, decisiones que pensaba ocultas, todo estaba saliendo a la luz. En su oficina, su asistente Patricia lo esperaba con más malas noticias. Señor Vega, 5 clientes importantes han cancelado contratos esta mañana. Los bancos están congelando las líneas de crédito. Y llegó esto. Le entregó una citación oficial. La Fiscalía Anticorrupción lo convocaba para declarar en 48 horas. Alejandro se desplomó en su silla. Todo lo que había construido en 20 años se estaba derrumbando en días. Ramón esperaba en el estacionamiento, como siempre, pero esta vez estaba leyendo el periódico. Cuando vio a Alejandro salir del edificio 2 horas después, notó que su patrón caminaba como un hombre derrotado. ¿A dónde vamos, señor Vega?, preguntó Ramón cuando Alejandro se subió al auto. No lo sé, Ramón. Honestamente, no lo sé. Era la primera vez que Alejandro admitía no tener el control. Condujeron en silencio por Madrid, hasta que Alejandro pidió parar en el Parque del Retiro. Ramón, ¿puedes acompañarme? Necesito caminar. Ramón aparcó el auto y ambos hombres comenzaron a caminar por los senderos del parque. Alejandro tenía las manos en los bolsillos, la mirada perdida. ¿Sabes, Ramón? Siempre pensé que el mundo se dividía en 2 tipos de personas: los que mandan y los que obedecen, los poderosos y los débiles. Ramón caminaba a su lado en silencio. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez yo era el débil, tan débil que necesitaba humillar a otros para sentirme fuerte. Se sentaron en un banco frente al estanque. Alejandro observó a las familias que paseaban, a los niños que alimentaban a los patos. Ramón, tú tienes familia. Tuve. ¿Qué pasó? Ramón tardó en responder. La perdí hace tiempo, señor Vega, por tomar decisiones equivocadas. ¿Y te arrepientes? Todos los días de mi vida. Alejandro lo observó. Había algo en los ojos de su chofer, una profundidad de dolor que reconocía porque ahora él mismo la sentía. ¿Crees que es posible empezar de nuevo, Ramón? Creo que siempre es posible, señor Vega, pero requiere más valor del que la mayoría tenemos. Regresaron al auto en silencio, pero algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible se había roto. Esa tarde, Alejandro pidió a Ramón que lo llevara a su casa de la infancia en Vallecas, un barrio humilde de Madrid que no visitaba desde hacía años. La casa era pequeña, modesta, todo lo contrario a la mansión donde vivía ahora. Su madre de 78 años salió a recibirlo con sorpresa. «¡Alejandro! ¿Qué haces aquí?» «Hola, mamá. Solo quería verte». Ramón esperó en el auto mientras Alejandro pasó 2 horas con su madre. Cuando salió, tenía los ojos rojos. «Ramón, mi madre me preguntó si era feliz, y me di cuenta de que no recuerdo cuándo fue la última vez que lo fui realmente». Durante el viaje de regreso, Alejandro reflexionó en voz alta. ¿Sabes cuándo empecé a volverme así? Tan arrogante, tan cruel. ¿Cuándo, señor? Cuando tuve mi primera gran victoria.
Gané una licitación importante y humillé públicamente a mi competidor. Todos me aplaudieron y me gustó. Me gustó sentir que tenía poder sobre otros. Ramón asintió, pero no dijo nada. A partir de ahí, cada triunfo requería humillar a alguien más. Cada victoria necesitaba una víctima. Y tú fuiste una de mis víctimas, ¿verdad? Por primera vez en 3 años, Ramón lo miró a los ojos a través del retrovisor. Señor Vega, yo elegí trabajar para usted. Sabía cómo era, pero eso no lo hace correcto. Llegaron a la mansión cuando el sol se ponía. Alejandro se bajó del auto, pero antes de entrar a su casa, se volvió hacia Ramón. ¿Te puedo preguntar algo personal? ¿Claro? ¿Qué hacías antes de ser chofer? Ramón sonrió con tristeza. Esa es una historia muy larga, señor Vega. Tengo tiempo. Mañana, señor. Mañana se lo cuento. Esa noche, Alejandro apenas durmió. Las investigaciones avanzaban, los abogados trabajaban día y noche, pero él no podía dejar de pensar en su chofer. Había algo en Ramón que no encajaba. Su forma de hablar, su tranquilidad ante las crisis, su sabiduría silenciosa. Al día siguiente, miércoles, las noticias empeoraron. 3 exempleados de Vega Construcciones habían decidido testificar contra él. El escándalo ya no se podía contener. Ramón llegó puntual, como siempre, pero esta vez Alejandro subió al asiento del copiloto. Hoy quiero ver el mundo desde tu perspectiva, Ramón. Mientras conducían hacia el centro de Madrid, Alejandro hizo la pregunta que había estado rondando su mente toda la noche. Ramón, ayer me prometiste contar tu historia. Ramón detuvo el auto en un semáforo rojo y observó a su patrón. ¿Estás seguro de que quiere escucharla? Completamente. Ramón respiró profundo antes de comenzar. Hace 12 años, yo era el director general de Herrera y Asociados, la segunda empresa de construcción más importante de España. Alejandro sintió que el mundo se detenía. ¿Qué dijiste? Tenía 450 empleados, contratos por toda Europa, una fortuna personal de 80 millones de euros. El semáforo cambió a verde, pero Ramón no arrancó. Otros autos comenzaron a tocar la bocina, pero él siguió hablando. Era exactamente como usted, señor Vega, arrogante, despiadado, convencido de que el mundo existía para servirme. Ramón, no entiendo. ¿Recuerda el escándalo de los apartamentos defectuosos en Barcelona? ¿Hace 12 años? Alejandro asintió. Había sido uno de los casos más grandes de fraude en la construcción en la historia de España. Ese era mi proyecto. El mundo de Alejandro se tambaleó. Ramón Herrera. Ahora recordaba el nombre, las portadas de los periódicos, el juicio que había fascinado a toda España. Ramón, tú eres Ramón Herrera. El mismo que construyó 800 apartamentos con materiales defectuosos para ahorrar costos. El mismo que sobornó a inspectores para que aprobaran estructuras peligrosas. El mismo que destruyó la vida de cientos de familias por pura avaricia. Alejandro no podía procesar lo que escuchaba. Su chofer humilde, el hombre al que había humillado durante 3 años, era uno de los empresarios más poderosos que había caído en desgracia. ¿Cuánto tiempo estuviste en prisión? 8 años. Perdí todo. La empresa, la fortuna, la familia. Mi esposa se divorció de mí. Mis hijos cambiaron de apellido. Cuando salí, nadie quería darme trabajo. Solo conseguí empleo como chofer, porque usé mi segundo nombre. Finalmente, arrancó. El auto se movió lentamente por las calles de Madrid, mientras Alejandro trataba de asimilar la revelación. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Para qué? ¿Para que me despidiera inmediatamente? ¿Para que me humillara aún más? Pero has estado soportando mis insultos durante 3 años. Yo te he tratado como si fuera basura. Sí, señor Vega, todos los días. Alejandro sintió una vergüenza tan profunda que le costaba respirar. Ramón,
Yo no sabía, y habría importado. Usted me trataba mal porque creía que era inferior, no porque conociera mi pasado. Tenía razón. Alejandro había despreciado a Ramón desde el primer día, sin saber nada sobre él, solo porque era su empleado. ¿Por qué seguiste trabajando para mí? Ramón estacionó el auto frente al edificio donde tenían que ir. Se volvió para mirar a Alejandro directamente, porque necesitaba recordar todos los días quién había sido. Necesitaba sentir el desprecio que yo mismo había mostrado hacia otros. Era mi penitencia. ¿Penitencia? Señor Vega, cuando usted me gritaba, cuando me humillaba, yo recordaba a todos los choferes, secretarias, albañiles y empleados que yo había tratado exactamente igual. Cada insulto suyo era un insulto que yo había dado a otros. Alejandro se quedó en silencio, asimilando la magnitud de lo que acababa de descubrir. ¿Y ahora? ¿Ahora que estoy viviendo lo mismo que tú viviste? Ahora depende de usted, señor Vega. Puede aprender de esta caída o puede amargarse para siempre. Tú aprendiste. Estoy aprendiendo. Todos los días. Salieron del auto y caminaron hacia el edificio. Alejandro se sentía como si estuviera viendo el mundo con ojos nuevos. Su chofer no era un empleado cualquiera. Era un espejo de su futuro posible. En el ascensor, Alejandro hizo una pregunta que lo había estado atormentando. Ramón, cuando estabas en la cima, cuando tenías todo el poder, ¿eras feliz? Creía que sí, pero ahora me doy cuenta de que era la persona más miserable del mundo. Tenía dinero, poder, respeto, pero no tenía paz. Y ahora tienes paz. Algunos días, los días en que logro ayudar a alguien, los días en que no hiero a nadie. Esos días tengo paz. Llegaron al piso 15, donde los esperaba el equipo legal de Alejandro. Las noticias no eran buenas. Señor Vega, la Fiscalía tiene pruebas sólidas de al menos 6 casos de corrupción. Recomendamos buscar un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Confesión completa. Devolución de todos los activos obtenidos ilegalmente. Colaboración con la justicia. A cambio, podrían reducir la pena de cárcel a 5 años. 5 años. Alejandro sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. En el auto de regreso, ninguno de los dos habló durante varios minutos. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. Ramón, ¿cómo se sobrevive a la prisión? Día a día, señor Vega. Día a día. ¿No pensaste en rendirte? Muchas veces. Pero luego pensaba en todas las personas que había lastimado. En todas las familias que habían perdido sus ahorros por mi culpa. Rendirme habría sido cobarde. ¿Y cuándo saliste? ¿Cómo empezaste de nuevo? Ramón sonrió tristemente. No empecé de nuevo, señor Vega. Empecé por primera vez. La persona que fui antes de la prisión no era realmente yo. Era solo avaricia y ego disfrazados de éxito. Esa tarde, Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos. Convocó a una rueda de prensa. Ramón lo esperaba fuera del edificio cuando salió. Alejandro se veía diferente, más derecho, más tranquilo. ¿Qué hizo ahí adentro?, preguntó Ramón. Confesé todo, públicamente. Ramón lo observó con respeto por primera vez en 3 años. ¿Cómo se siente? Aterrado, pero libre. Por primera vez en años me siento libre. Durante el trayecto a casa, Alejandro reflexionó sobre los últimos días. Ramón, ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que he aprendido más sobre la vida en estos 3 días contigo que en los últimos 20 años de éxito. El sufrimiento enseña cosas que la comodidad nunca puede enseñar, señor Vega. Ya no me digas, señor Vega. Dime, Alejandro. Fue la primera vez que Ramón sonrió genuinamente en su presencia. De acuerdo, Alejandro. Llegaron a la mansión, pero esta vez Alejandro no se bajó inmediatamente. Ramón, quiero preguntarte algo más. Dime, ¿me perdonas? Por los 3 años de humillaciones, por tratarte como si fueras menos que humano.
Ramón lo observó por un largo momento. Alejandro, el perdón no es algo que se pide, es algo que se demuestra con acciones. ¿Qué tengo que hacer? Ser mejor persona. Todos los días. Con todos. No solo conmigo. Alejandro asintió. Tenía razón. ¿Seguirás trabajando para mí? Aunque ya no tenga nada que ofrecerte. Trabajaré contigo, no para ti. Si quieres reconstruir tu vida de la forma correcta, te ayudaré. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Pero no era la ansiedad de los días anteriores. Era algo diferente. Era esperanza. Acto segundo. La caída. Los siguientes meses fueron una montaña rusa de emociones para Alejandro. El juicio se convirtió en el caso más mediático del año. Cada día, los titulares mostraban nuevas revelaciones sobre su imperio corrupto. Pero algo había cambiado en él. En lugar de contratar choferes de lujo o taxis, Ramón siguió siendo quien lo llevaba al juzgado cada día. Ya no era una relación de patrón-empleado. Era algo más profundo. Una mañana, mientras se dirigían al tribunal, Alejandro hizo una observación que cambiaría todo. Ramón, ¿te has dado cuenta de que ya no llego tarde nunca? Sí, me di cuenta. ¿Sabes por qué? Porque ahora respetas mi tiempo tanto como el tuyo. Exacto. Durante años pensé que mi tiempo valía más que el de otros. Ahora entiendo que todos tenemos las mismas 24 horas. El juicio duró 8 meses. Alejandro confesó todos sus crímenes. Devolvió hasta el último euro que pudo recuperar y colaboró activamente con la fiscalía para desmantelar redes de corrupción más grandes. Sus antiguos socios lo odiaban, los medios lo crucificaban, pero las víctimas de sus estafas comenzaron a ver en él algo diferente, arrepentimiento genuino. Durante una de las audiencias más difíciles, donde testificó una familia que había perdido sus ahorros de toda la vida en uno de sus proyectos fraudulentos, Alejandro hizo algo inesperado. Se levantó de su asiento, se acercó a la familia y se arrodilló frente a ellos. Sé que no pueden perdonarme. Sé que destruí sus vidas. Pero quiero que sepan que pasaré el resto de mi vida tratando de compensar el daño que les hice. El padre de familia, un hombre de 60 años que había perdido la casa familiar, lo observó con lágrimas en los ojos. Señor Vega, en 5 años de procesos legales, usted es el primer empresario corrupto que me mira a los ojos y me pide perdón. Y no será la última vez. Cuando salga de prisión, si me lo permite, trabajaré para ustedes gratis, hasta que haya reparado, aunque sea una pequeña parte del daño. Esa escena fue grabada por las cámaras del juzgado y se volvió viral en las redes sociales. Por primera vez en meses, los comentarios hacia Alejandro no eran completamente negativos. Ramón lo esperaba afuera del tribunal, como siempre. «Eso que hiciste ahí adentro fue valiente», le dijo cuando subió al auto. «No fue valentía, Ramón. Fue justicia». La sentencia llegó un viernes de noviembre. 6 años de prisión, pero con la posibilidad de libertad condicional en 4, si mantenía su buena conducta y continuaba colaborando con la justicia. Esa noche, Alejandro invitó a Ramón a cenar, no en un restaurante caro, sino en la cocina de su casa, que pronto ya no sería suya. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?, preguntó Alejandro mientras preparaban una cena sencilla. ¿El dinero perdido? No, es pensar en cuántas vidas podría haber mejorado con toda la riqueza que malgasté. Podría haber construido escuelas, hospitales, casas para familias necesitadas. Pero solo construí mi ego. Ramón lo observó mientras cocinaba. En 8 meses, Alejandro había aprendido a hacer cosas básicas que nunca había hecho. Cocinar, limpiar, lavar ropa. Alejandro, ¿puedo contarte algo que nunca le dije a nadie? Por supuesto. En la prisión había un programa de carpintería. Aprendí a hacer muebles con mis propias manos.
La primera vez que terminé una mesa, lloré. ¿Por qué? Porque era la primera vez en mi vida que había creado algo hermoso sin lastimar a nadie en el proceso. Alejandro dejó de remover la pasta y lo miró. ¿Todavía tienes esa mesa? Sí, está en mi pequeño apartamento. Puedo verla algún día. Cuando salgamos de prisión, podremos hacer muebles juntos. Ambos se quedaron en silencio, procesando esas palabras. Cuando salgamos de prisión, Ramón había incluido a Alejandro en su futuro, no como patrón, sino como amigo. La última noche antes de que Alejandro ingresara a prisión, Ramón se quedó con él en la mansión vacía. Casi todos los muebles ya habían sido embargados o vendidos para pagar restituciones. Durante esa noche, sentados en el suelo de la sala, que una vez había albergado muebles de 50.000 euros, ambos hombres reflexionaron sobre el extraño giro que había tomado sus vidas. Ramón, ¿alguna vez imaginaste que estaríamos aquí, en esta situación? Nunca. Cuando empecé a trabajar para ti, pensé que solo sería otro jefe arrogante que tendría que soportar. ¿Y qué cambió? Tú cambiaste, Alejandro. Y al cambiar tú, me diste permiso para cambiar yo también. Alejandro se acostó en el suelo frío, mirando el techo de la sala, donde había celebrado tantas victorias empresariales huecas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo? ¿Qué? Que nunca me había sentido tan en paz conmigo mismo. Estoy a punto de ir a prisión. He perdido todo lo que creía importante, y sin embargo, me siento libre. Ramón sonrió en la penumbra. Esa es la diferencia entre tener cosas y tener paz, Alejandro. Me escribirás cuando esté en prisión, todas las semanas, y te visitaré cada mes, si me lo permites. ¿Por qué harías eso por mí? Porque ahora somos amigos. Y los amigos no abandonan a los amigos cuando más los necesitan. A la mañana siguiente, un domingo gris de diciembre, Ramón llevó a Alejandro a la prisión de Soto del Real. Durante el trayecto, ninguno de los dos habló mucho. Las palabras parecían innecesarias. Cuando llegaron a las puertas de la prisión, Alejandro se bajó del auto lentamente. Ramón, quiero que sepas algo. Dime, estos últimos meses contigo han sido los más valiosos de mi vida. Me enseñaste que caer no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Se abrazaron por primera vez en 4 años de conocerse. Un abrazo entre dos hombres que habían encontrado la redención en los lugares más inesperados. Te veo en un mes, dijo Ramón. Te veo en un mes, respondió Alejandro, y caminó hacia las puertas que lo separarían del mundo durante los próximos años. Acto tercero. La redención. 4 años después, un Alejandro diferente salió de prisión. Había perdido peso, tenía más canas, pero sus ojos brillaban con una paz que nunca había tenido cuando era libre y rico. Ramón lo esperaba en las puertas con el mismo Mercedes que había manejado años atrás, pero ahora era suyo. Alejandro se lo había regalado antes de entrar a prisión, junto con una pequeña suma de dinero que había logrado ahorrar. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ramón cuando se subió al auto. Como si hubiera nacido de nuevo. Durante los 4 años de prisión, Alejandro había estudiado, se había graduado como trabajador social, había ayudado a otros presos a aprender a leer y había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia. Pero lo más importante, había mantenido contacto con cada una de las familias afectadas por sus crímenes. Desde prisión, había organizado un fondo de ayuda, había conseguido trabajo para varios de los hijos de sus víctimas y había demostrado que su arrepentimiento era genuino. ¿A dónde vamos?, preguntó mientras salían de Madrid. A nuestro nuevo proyecto, respondió Ramón con una sonrisa misteriosa. Condujeron durante 1 hora hasta llegar a un terreno en las afueras de la ciudad. Allí, un grupo de personas trabajaba en la construcción de algo que parecía ser una escuela. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro.
el Centro de Segunda Oportunidades Ramón y Alejandro, una escuela para hijos de familias de bajos recursos y un taller de carpintería para personas que salen de prisión. Alejandro no podía creer lo que veía. Durante los 4 años que había estado encerrado, Ramón había usado sus contactos, el dinero que Alejandro le había dado y su propia experiencia para crear algo hermoso. ¿Cómo? ¿Recuerdas a la familia de la audiencia? La que perdió su casa por tu culpa. Por supuesto, los señores Martínez. Ellos fueron los primeros en donar dinero para este proyecto. Dijeron que tu cambio los había inspirado a perdonar y a construir algo positivo del dolor. Alejandro se acercó al grupo de trabajadores. Para su sorpresa, reconoció a varios de ellos. Eran expertos constructores que habían trabajado para su antigua empresa, personas que él había despedido durante sus años de avaricia. «¡Señor Vega!», gritó uno de ellos. ¡Qué alegría verlo! Miguel, un maestro de obra de 50 años, se acercó con una sonrisa genuina. «Miguel, yo te despedí hace 6 años por reducir costos». «Lo sé, señor Vega, pero Ramón me explicó todo. Entendí que usted era una persona diferente entonces. Todos merecemos una segunda oportunidad». Durante las siguientes horas, Alejandro conoció el proyecto completo. La escuela tendría capacidad para 200 niños de familias necesitadas. El taller de carpintería daría empleo a 50 personas que salían de prisión. Todo financiado con donaciones de las propias víctimas de los delitos de Alejandro y de empresarios que habían sido inspirados por su historia de redención. «Ramón, esto es increíble. Pero yo no tengo dinero para contribuir». «Tienes algo más valioso que dinero, Alejandro. Tienes experiencia, conocimiento y ganas de reparar el daño. Vas a ser el director de reinserción social». «¿Director? ¿Yo? ¿Quién mejor que alguien que ha caído y se ha levantado para ayudar a otros a hacer lo mismo?» Esa noche, en el pequeño apartamento que Ramón había conseguido para Alejandro, ambos cenaron la cena más satisfactoria de sus vidas. «Alejandro, ¿puedo preguntarte algo?» «Todo». «¿Qué fue lo más difícil de la prisión?» Alejandro reflexionó por un momento. «No fue la pérdida de libertad, ni la comida, ni las condiciones. Fue enfrentarme a mí mismo todos los días. Ver realmente quién había sido, sin los lujos y el poder que me distraían. ¿Y qué descubriste? Que la persona que creía ser no era real. Era solo una construcción de mi ego. La persona real había estado enterrada bajo años de avaricia y arrogancia». Ramón asintió. «Ese fue mi proceso también. En prisión, sin dinero ni poder, descubres quién eres realmente cuando no tienes nada que perder». «¿Y quién eres tú realmente, Ramón?» «Soy alguien que quiere dedicar el resto de su vida a reparar el daño que hizo. Igual que tú». 6 meses después, el Centro de Segunda Oportunidades abría oficialmente sus puertas. La inauguración fue un evento extraordinario. Asistieron las familias víctimas de los fraudes de Alejandro, empresarios honestos, funcionarios del sistema penitenciario y medios de comunicación. Alejandro dio un discurso que se volvería viral en redes sociales. «Mi nombre es Alejandro Vega. Hace 5 años era multimillonario y creía que eso me hacía mejor que otros. Hoy soy un expresidiario que ha perdido todo y nunca me había sentido más rico. La riqueza real no se mide en euros, se mide en vidas que puedes tocar positivamente. El poder real no viene de humillar a otros, viene de levantarlos cuando han caído. Este centro existe porque las víctimas de mis crímenes eligieron perdonar y construir en lugar de vengarse y destruir. Existe porque un hombre llamado Ramón Herrera me enseñó que caer no es el final, es el comienzo. Cada niño que estudie aquí, cada persona que aprenda un oficio aquí, cada familia que encuentre esperanza aquí, será prueba de que las segundas oportunidades son posibles cuando las acompañamos
con trabajo honesto y corazón sincero. El aplauso duró 5 minutos. No hubo un solo ojo seco entre los asistentes. Después de la ceremonia, Alejandro y Ramón se sentaron en un banco del jardín del centro, observando a los niños jugar. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, preguntó Alejandro. ¿Qué? Que ahora, sin dinero, sin poder, sin estatus, soy la persona más exitosa que he sido en mi vida. El verdadero éxito se mide en corazones tocados, no en cuentas bancarias. Ramón, hay algo que nunca te he dicho. Dime, gracias por no darte por vencido conmigo. Gracias por mostrarme que la redención es posible. Alejandro, yo no te salvé. Tú te salvaste. Yo solo te mostré el espejo. Se quedaron en silencio, observando el atardecer. Dos hombres que habían caído desde las alturas más altas, que habían perdido todo lo que creían importante y que habían encontrado algo infinitamente más valioso: la paz de saber que sus vidas ahora servían a algo mayor que ellos mismos. 5 años después de ese día, el Centro de Segunda Oportunidades se había expandido a 5 ciudades de España. Alejandro había escrito 2 libros que se habían convertido en bestsellers, donando todas las ganancias al centro. Ramón había sido reconocido como uno de los 10 empresarios sociales más influyentes del país. Pero lo más importante, habían ayudado a más de 10.000 personas a tener una segunda oportunidad en la vida. En una entrevista televisiva que cerró su historia, el periodista le preguntó a Alejandro: ¿se arrepiente de haber perdido su fortuna? Me arrepiento de haber tardado tanto en perderla. La riqueza me cegó durante años. Perderla fue lo mejor que me pasó en la vida. ¿Y qué le diría a los jóvenes empresarios que están empezando? Que el verdadero éxito no es cuánto puedes acumular, sino cuánto puedes dar. Que el poder real no está en dominar a otros, sino en servirles. Y que nunca, jamás, juzguen a una persona por su posición social o económica. El chofer que desprecies hoy podría ser el maestro que necesites mañana. La cámara cerró con una imagen de Alejandro y Ramón trabajando juntos en el taller de carpintería, enseñando a jóvenes que salían de centros de rehabilitación cómo construir no solo muebles, sino vidas nuevas. La última escena los mostró subiendo juntos al viejo Mercedes, pero esta vez ninguno era chofer del otro. Eran 2 amigos, 2 hermanos forjados en la adversidad, que habían aprendido que las caídas más profundas pueden llevarte a los vuelos más altos. Alejandro encendió la radio y sonó una canción de Joaquín Sabina. Ambos sonrieron. ¿A dónde vamos hoy?, preguntó Alejandro. «A dónde siempre hemos ido», respondió Ramón. «Hacia adelante». Y el Mercedes se perdió en el horizonte de Madrid, llevando a 2 hombres que habían descubierto que el verdadero lujo no es tener un chofer, sino tener un amigo. Que la verdadera riqueza no se cuenta en euros, sino en vidas transformadas. Y que las segundas oportunidades no se regalan, se construyen día a día, con humildad, trabajo y corazón.